tenemos ahora, yo creo que ya tenemos que comenzar y vamos a presentar a José Luis Martín. José Luis Martín probablemente es uno de los grandes expertos de queso del mundo, ¿no? Además tiene una particularidad, porque no debe haber muchos expertos de quesos en el mundo, pero mucho menos expertos en quesos españoles, ¿no? Entonces hoy la oportunidad es poder integrar nuestro discurso, porque creo que todos trabajamos con chocolate, con el queso español, que además es de los más famosos del mundo, ¿no? Es verdad que está Francia, ¿no?, que lleva la delantera. Sin embargo, hace muchos años que el queso español es bastante accesible, especialmente en mercados como América Latina. Ya Mariana nos va a contar si realmente consigue algunas referencias de quesos en América Latina, pero digamos que España ha hecho un recorrido bien interesante en cuanto a sus quesos, ¿no? Entonces, probablemente estáis con uno de los expertos más interesantes en el mundo del queso, sobre todo porque ha coincidido con la irrupción de cientos de referencias queseras en el mundo. Entonces, José Luis, yo no sé si tú quieres representarte y así nos hablas un poco qué haces tú en la industria del queso en este caso. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y a todos. Llevo ya, sí, yo creo que más de 30 años en el mundo del queso. Me acuerdo que cuando empezamos cuando hablamos de quesos de leche cruda, pues es un poco como el chocolate, los quesos o el chocolate de origen, ¿no? Es decir, un territorio, en este caso una raza, una forma de trabajar y una forma de hacer también o de elaborar, de savoir-faire, como dicen los franceses, ¿no? Y sí que es verdad que en aquella época todavía, como digo, éramos ilegales. Tuve algún encontronazo con la Guardia Civil por historias así de quesos, por el tema sanitario. Pero bueno, la verdad es que ha habido una evolución bastante interesante. Yo digo que al mundo del queso le está pasando ahora lo que le pasó al vino hace 20 años, 25 años. Está viviendo una verdadera revolución y sí que es verdad que además son todavía grandes desconocidos, ¿no? Y yo, de hecho, por ejemplo, selecciono lotes mediante cata de manchego artesano para Estados Unidos. Solamente cato los lotes y los que tienen un perfil organoléptico adecuado, pues son los que se mandan. Esto es prácticamente muy poca gente lo hacemos aquí en España. Y lo que hacemos es tampoco, pues eso, jugar un poco con unas referencias también únicas y de pequeños productores, que a veces a lo mejor podemos tener quesos en temporada durante 2 meses y hay otras veces que no lo hay. Pero es un poco también la magia de todo esto, de cuando hablamos de productos de alimentación. Y en el tema del queso ya yo llevo también bastante tiempo pues, haciendo armonías o maridajes con chocolates, con cervezas, con vinos. Y con chocolate realmente la primera vez fue con Helen, cuando nos conocimos, la primera... Y yo creo que quedamos gratamente sorprendidos, ¿verdad? Porque no pensábamos, ¿no? Y es verdad que es un alimento que combina muy bien con el queso, sobre todo también por las materias grasas que tienen los dos, y entonces eso ayuda a que las texturas se fundan y tengan conjuntos muy armónicos. Y es verdad que bueno, en general van bastante bien. Y las que hemos hecho hasta ahora, yo creo que la gente ha quedado gratamente sorprendida en el tema este del maridaje. Yo también debo decir que soy un neófito en el mundo del chocolate, pero bueno, ya me he enterado, me encanta el chocolate, probar de todo, porque de hecho, por mi trabajo de análisis sensorial, yo pruebo de todo, hierbas silvestres, de todo, porque nos permite también un poco organizarnos mejor y sobre todo incorporar al vocabulario palabras nuevas, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es una oportunidad, posiblemente también el estado en que estamos viviendo nos ha hecho un poco espabilar, y en el caso mío, por ejemplo, pues igual, ¿no? Ahora nosotros cada semana tenemos unas catas en directo, mandamos a la gente la tabla de quesos y lo catamos aquí en directo, y además están los protagonistas, que son los productores, con lo cual todavía es mucho más enriquecedor porque la gente, en cierto modo, pues lo que hace es un poco aprender, pues eso, a degustar y sobre todo a conocer diferentes formas, tamaños, presentaciones, que no es, como digo, todo manchego lo que aparece. De hecho, es el gran desconocido. En una encuesta reciente de hace un año, el 95% de los españoles no conocían el verdadero manchego. Pues si no lo sabéis, el manchego solamente es aquel que está elaborado con leche de oveja manchega y lleva una contraetiqueta numerada del Consejo Regulador. Y hay 2 tipos, uno industrial que se hace con leche pasteurizada y otro artesano con leche cruda, entre otras cosas. Bien, pues nada, yo, Helen, te doy paso y cuando quieras podemos empezar. Bueno, no sé si se me escucha. Sí. Sí, porque sí acabo de cambiar de micro.
Vale, bueno, algo que no tiene nada que ver con, con eso, ¿sí? Y es que cuando yo soy comunicadora desde los 20 años y siempre me decían, los profesores en la universidad decían, busca a alguien cuando tengas que compartir micrófono o busca a alguien con quien parezcas que te hubieses enamorado, ¿no? O sea, y yo creo que eso fue el éxito que me pasó con José Luis, ¿no? Fue realmente un amor a primera vista, ¿no? La manera como él hablaba del queso, para mí fue amor. O sea, yo dije, no, yo este tío es como cuando te encuentras a un tío en una discoteca y dices, yo tengo que ir a por él, ¿no? Y eso fue lo que pasó y yo le hice una propuesta que enseguida fue como el amor, ¿no? Como fue muy rápido, vale, ok, nos encontramos y vamos a hacer muchas catas, ¿no? No se planteó como algo puntual, ¿no? Y eso creo que vosotros que vais a empezar a hacer catas, ojalá, creo que es bonito, ¿no? Cuando te encuentras con un partner con que tú realmente sí te puedas sentir como enamorado y que veas que hay futuro, ¿no? Porque yo sí es verdad que había hecho otras catas de quesos, pero eran cosas como muy puntuales, como, bueno, ay, qué divertido, qué curioso, ¿no? Pero nunca algo que tú pensaras que podría avanzar. Y quizás ese es ahora nuestro gran logro que podamos compartir, toda la cantidad de catas que llevamos sobre nuestros hombros, ¿no? Entonces, por eso me animé a hacer esta conversación, porque llevábamos casi una decena de catas de queso y chocolates, y quizás eso fue lo que hizo madurar esta experiencia, ¿no? Entonces, no sé si alguno va a comenzar a hacer catas de chocolate y queso, pero sí, lo ideal es que se lo planteen como a largo plazo, porque efectivamente ahí es cuando empieza a ganar la experiencia y a hacerse un poco más madura, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre trato de ser la más original del mundo, pero no. Yo siempre digo que esta cata la inventé yo y bueno, lo hago de verdad jugando, pero realmente esto comienza, o la primera persona, ¿no? Que comienza a hablar de chocolate y quesos, ¿no? Una de las primeras que habla de chocolate y queso es Nikki Zenitz. Yo no sé si conocéis el libro de ella, pero ya se los voy a poner, voy a tratar de compartir pantalla para que, bueno, no sé, para mí siempre ha sido como una guía interesante bueno, para hacer combinaciones raras, ¿no? De momento era no me deja compartir, ¿verdad? Era la persona, solicite permiso a la función ok, vamos a grabar, ok. Era la primera persona, bueno, aquí tengo el libro de todas maneras, era la primera persona, no sé si conocen este libro, se llama La Enciclopedia de los Sabores, ¿no? Este es uno de los primeros libros que aparecieron cuando se dio la locura. Ah, mira, está. La otra friki ahí lo tiene, ¿no? Quizás es un libro muy básico, ¿no? Sobre todo en España, que estamos tan acostumbrados a rizar el rizo, ¿no? Entonces este libro es como muy elemental, porque está como muy basado en opiniones de ella, que es una periodista de gastronomía, pero realmente es muy divertido y sobre todo habla de los maridajes culturales, ¿no? Porque es verdad que chocolate y queso en el fondo genera como mucho escozor, como ¿qué es esto, no? Pero todo tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Los seres humanos en algunas culturas hemos sido capaces de juntar alimentos que en otras es como, perdón, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo mucho en el chocolate. Digo porque vosotros que sois chocolateros, creo que ya el 70% de origen único, ¿no? Le está dando paso a innovaciones que el mismo mercado lo está requiriendo. Sobre todo si quieren entrar a mercados específicos, y después vamos a hablar de eso, no hay que temer, ¿no? Maridarlo, y de alguna manera se hace el guiño con el país con el que llega, ¿no? Pero bueno, esta quizás fue la primera que hace ese maridaje, ¿no? A ver, no sé, no. Yo nunca hago presentaciones porque siempre me pasan cosas técnicas y esta es la prueba de por qué no hago presentaciones. Que no puedo compartir pantalla, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. ¿No puede? Ok, vale. Entonces ella habla, y es la primera que habla de queso y chocolate, queso y sobre todo chocolate en morcilla, por ejemplo, ¿no? Que también yo lo he visto que hay gente que le genera como muchísimo escozor, pero en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid, la tableta más vendida fue la de chocolate y chorizo, ¿no? Lo digo porque tenemos aquí a gente de Extremadura
que pueda empezar a explorar eso, ¿no? Entonces, ella también habla en este libro un poco de el gran personaje, ¿no? Que en ese momento, que justamente ha sido uno de los que más ha explorado esta posibilidad, que es Paul A. Young. No sé si conocen ese chocolatero, no sé si lo conocen. Es un chocolatero inglés que, bueno, es muy, muy, muy popular. Y nosotros no solamente tenemos que ver a Paul Young como, bueno, como un tío muy popular, sino también el alcance que tiene él en los medios de Inglaterra, ¿no? Él es un tío como muy llamativo, muy divertido, y sobre todo lo que tenemos que ver en Paul Young, que nosotros no lo hemos conseguido en España, es que él siempre está en los medios de comunicación en Inglaterra hablando de algo, ¿no? Entonces siempre lo mezclan con el chocolate, y eso quizás es lo bonito, y ojalá nosotros podamos crear un Paul Young, o nosotros mismos ser un Paul Young, porque eso le vendría muy bien a la industria. Yo no sé si aquí, corrígeme, Nuria, hay un personaje como Pele Jones, de estos que aparezcan permanentemente en la televisión hablando de chocolate. Yo creo que no. Bueno, David Payás un poquito, pero creo que hay pocos, ¿no? Influencers, ¿no? Hablando de chocolate. ¿Sí? ¿Tú conoces alguna? A ver, hubo un tiempo, seguro que sabéis quién es Cristian Escrivá, de las pastelerías Escrivá, pero más que chocolatero, yo diría que es un pastelero showman, que lo que hacía era, bueno, hacer un show de todo, ¿no? Pero realmente hay gente que sepa mucho, mucho, mucho de chocolate, que se hable. Yo creo que a mí es lo que me gusta de mi trabajo, porque creo que no hay, o sea, hay pasteleros, hay chefs, hay sommelier, pero alguien que diga, no, es que lo que estás contando perfectamente tú, Helen, ¿no? Se puede maridar chocolate con anchoas, con aceite, con vinagre, y está bueno, pero para llegar a eso lo tienes que explicar. Una persona no se va a tomar. Sí, definitivamente. Entonces, lo que quería rescatar de Paul Young, del ejemplo de él, es que él está siempre, yo viví en Londres, entonces siempre está en los medios y era como un tío muy divertido y tal. Y cuando se habla de maridajes como raros, ¿no? En la industria chocolatera, siempre se usa él porque justamente él ha hecho muchos maridajes raros o atrevidos, un poco porque ese era un poco su discurso con los medios de comunicación, ¿no? Él, por ejemplo, hizo un bombón de vegamite, no sé si conocen eso, que es esa levadura fermentada que toman los australianos y los británicos, ¿no? Que es como una confitura, es una cosa que para el resto del mundo es horrible, ¿no? Pero es como súper umami, es como tomarte un caldo de pollo, pero súper concentrado, ¿no? Entonces él hizo esos primeros bombones y por supuesto él hace los primeros bombones con chocolates y queso, que por supuesto como buen británico hace mucho guiño a los quesos británicos, ¿no? Entonces, uno de los primeros quesos de los que él comienza, que seguramente los conoce José Luis, es este que se llama Turning Ash Cheese. No sé si lo conoces, José Luis, y sí, lo conoces. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, también hago una introducción porque es verdad que yo estuve también yendo durante 6 años a Londres para hacer un asesoramiento a una empresa británica que importa quesos españoles, y ahí un poco también yo conocí realmente los quesos británicos, porque no, como decíamos con el manchego en España, pues en Inglaterra no solo de cheddar vive Inglaterra, aparte de que bueno, solamente hay 6 productores en toda Inglaterra que hagan el auténtico cheddar, que se elabora con leche cruda, con un trapo envuelto, además con corteza enmohecida natural, y todos entras un poco en la línea de una tecnología de fabricación de tipo cheddar, que se llama, con nombres diferentes, como en este caso, lo único que depende un poco de la ubicación geográfica. Son quesos también que tienen un punto ácido, pero son quesos también muy consistentes, con una textura semidura, muy mantecosos al paladar, y ese color también amarillento anaranjado, que ahora proviene del annato, del colorante, antiguamente era debido a que en primavera, sobre todo, los pastos verdes
la hierba tiene muchos carotenos y precisamente los carotenos es lo que hacen fijar el color en los quesos de vaca. Por eso los quesos de vaca naturales, que son de color amarillo anaranjado, son mucho más ricos en carotenos. Las buenas leches son amarillentas, o sea, de vaca, son ligeramente amarillentas, precisamente por los carotenos que contiene la hierba. Y en el caso de los quesos hay es decir, para mí posiblemente la mejor tienda del mundo está en World Market, que es New York Dairy, que posiblemente sea uno de los mejores afinadores del mundo, y él se dedica a comprar a pequeños productores, tiene varias cavas justamente en la zona del tren, justo debajo del tren, en los túneles, tiene varias cavas donde hay maduras sus quesos, ¿no? Entonces son quesos con mucha personalidad y que además también él ha retomado un poco también el vínculo de la recuperación de las fórmulas tradicionales. En el caso, por ejemplo, me refiero también a un azul, por ejemplo, el famoso Stilton, que según la legislación solamente lo permite con leche pasteurizada, pues él ha recuperado la fórmula tradicional con leche cruda. Lo único que por motivo de legislación le ha tenido que poner el nombre de Stichelton. Pero sí que es verdad que todos estos quesos, en el caso concreto que tú me hablas, Helen, se puede encontrar perfectamente en esa tienda y con diferentes grados de maduración, porque el cheddar también, al ser un formato grande o ese tipo de quesos, también se presta a largas maduraciones. Ok, bueno, como pueden ver, José Luis sabe de todo, así que siéntese libre, ¿no? Para poder preguntarle. Para nosotros es un esquema totalmente diferente ¿no? De hablarle a la cámara o a una pantalla, porque realmente nosotros recibíamos aproximadamente 25 personas los sábados por la mañana en nuestras catas de chocolates y queso, ¿no? Entonces, bueno, cuando es verdad que la experiencia allí es como súper lúdica, y como va gente que no tiene nada que ver con la gastronomía, ¿no? Se genera otro ambiente como mucho más distendido, ¿no? Entonces, hoy es raro porque primero yo le estoy hablando a una pantalla y segundo porque vosotros sois especialistas, ¿no? Entonces, eso le agrega. Perdona que hago un inciso porque estoy mirando el queso que has enviado la foto y efectivamente entra dentro de la categoría de los nuevos quesos británicos. Es un queso también en la línea de los chèvres franceses, que tiene también con carbón en la corteza, y son quesos, normalmente esos quesos suelen ser de cabra, son muy porosos, cremosos, se funden en la boca, y sí que es verdad que también hemos hecho algo parecido también, de hecho el moluengo que vamos a catar, más o menos es las mismas características, lo único que es el formato diferente, pero las características son muy parecidas. Bueno, otro de los maridajes que hace este pastelero, ¿no? Tiene que ver con algo que nosotros hemos imitado en España, y es con este queso, a ver si José Luis lo reconoce. Es un queso muy parecido al Sabel, que vamos hoy a hablar. Ok, perdón. Ay, perdón, hoy el tema técnico no es mi... No, ok, a ver. ¿Reconoces este queso, José Luis? Sí, es uno británico que es parecido a el short rice. Exacto. Sí, este es igual como un Stilton, lo único que lleva el colorante el annato. Ah, ok. Sí, pero bueno, Okay. es muy parecido la textura, el sabor y todo eso, muy parecido. Lo único que llama la atención es ese contraste, ese color así amarillento con las venas del penicillium. Y entonces, claro, es un queso muy, muy atractivo. Igual un queso muy cremoso, muy fundente, muy suave para los quesos que estamos acostumbrados aquí en España, por ejemplo, si lo comparamos con el Cabrales. Y sobre todo un buen queso, en el caso, por ejemplo, de los quesos azules, cualquier tipo de queso. Una cosa muy importante es que el picante nunca tiene que aparecer al principio, tiene que aparecer siempre al final. Si aparece al principio está enmascarando, solapando sabores. Yo me imagino que en el chocolate pasa lo mismo, por ejemplo, cuando están excesivamente dulces, que sale solamente el dulzor y anula totalmente los sabores o los aromas sutiles que pueda tener. Pues en esto pasa lo mismo, ¿no? Y son quesos que se prestan muy bien además por ejemplo, con vinos dulces Pedro Ximénez, con chocolates también que tengan un punto de dulzor, porque contrarresta un poco la agresividad, en cierto modo, que tiene un poco animal el queso, ¿no? Ok, después él hace otro maridaje. Digo que los voy a enumerar porque creo que puede ser interesante aprovechar que está aquí José Luis. El otro maridaje que él hace es con un queso irlandés que se llama Millen, ¿puede ser? Sí. Millen. Ajá, a ver, José Luis, ¿nos cuentas un poquito de ese queso? Sí, estos entran dentro de la categoría de los quesos, se llaman de corteza lavada.
Y también tienen un nombre muy peculiar, lo llaman quesos pestosos, porque es verdad. Y precisamente esa corteza anaranjada es producida por una bacteria en superficie que se origina lavando continuamente la corteza con agua y sal. Entonces, al lavar frecuentemente, cada día, cada 2 días, con agua y sal, lo que hace es que el moho, el penicilio, no puede vivir con tanta humedad y se desarrolla ese tipo de bacteria. Que aparte de dar ese olor tan intenso, lo que hace es que produce una modificación de la textura. La textura vuelve muy cremosa, muy fundente, pero no se corresponde con el sabor. De hecho, decimos que estos quesos huelen en nariz, pero en boca apenas se nota. Sí que es verdad que son muy mantecosos, tienen unas notas como de vegetal fermentado, notas herbáceas, y a veces también, bueno, cuando están jóvenes se comen con corteza. Los franceses son grandes amantes de este queso con corteza, pero aquí en España, por ejemplo, no tenemos esa cultura como, por ejemplo, en Francia con ciertos tipos de queso. Y esto, bueno, pues es un poco también esa imitación, porque la tecnología del queso, hay básicamente 4 tecnologías, pero luego las posibilidades son ilimitadas. Y en este caso sí que vemos que este queso, por ejemplo, si vemos en el corte de abajo, que está un poquito separada la corteza, seguramente que ha sufrido un desecamiento, hasta a lo mejor unas horas seco, porque necesita mucha humedad ambiental. Pero vamos, por lo demás, es un queso que tiene que tener también un carácter también muy, muy cremoso, muy mantecoso al paladar. Y claro, yo por el color parece cabra, pero claro, la foto también, porque los quesos de cabra son blancos al corte. Bueno, entonces, ahora sí vamos a meternos un poco en nuestra cata, ¿no? La que nosotros hacíamos casi todos los sábados. Y porque yo creo que si vosotros os dedicáis a la industria chocolatera, sería ideal, ¿no? Que la empiecen a popularizar, ¿no? Nosotros empezamos a hacer esta cata y se volvió un bestseller, ¿no? Y yo llevo 10 años haciendo catas de chocolate en Madrid y no entendía, ¿no? Por qué específicamente esta cata se volvía tan popular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con que efectivamente es el tema ¿no? de vincular o de tratar de relacionar primero 2 cosas que no son tan habituales, ¿no? Y segundo, porque nosotros vivíamos en una ciudad como Madrid, ¿no? Donde la gente ya ha ido a catas de todo. Entonces yo creo que ese era un tema que nos condicionaba un poco, ¿no? La gente de Madrid ha ido a muchas catas. Es gente que, los que viven en las grandes ciudades, las ciudades empiezan a funcionar como parques temáticos, ¿no? Entonces la gente ya ha ido a catas de vino, catas de queso, catas de chocolate, no sé qué, y nosotros, esta generación, necesitaba empezar a combinar las cosas, ¿no? O hacer incluso experiencias mucho más atractivas, mucho más raras, mucho más complejas, ¿no? Sin embargo, yo, un poco por las fotos que yo hice, las he visto copiadas en eventos en otros lugares de España, ¿no? Entonces, de hecho, una vez tuve que hablar hasta con el alcalde de un pueblo porque habían usado mi foto. Entonces, de alguna manera, yo creo que en este momento la cata de chocolate y queso es propicio porque la gente ya ha hecho catas de vino, catas de queso, pero aunque no las haya hecho, está mucho más dispuesta a probar otro tipo de experiencia, ¿no? Pero bueno, nosotros, o todas mis catas, normalmente yo, quizás contrario a la mayoría de los catadores del mundo, yo empiezo con chocolate blanco, ¿no? Porque se supondría que debería ser al final, porque es muy, muy dulce, ¿no? Pero bueno, yo le quería contar por qué el chocolate blanco para mí es importantísimo, ¿no? En mis catas, porque realmente también lo considero, como dice José Luis, un gran desconocido. Tiene que ver un poco porque yo soy venezolana y en el caso del chocolate blanco fue el primero que nos empezó a dar premios, ¿no? Que le empezó a dar premios a Venezuela, en el caso de los chocolates. Concretamente, el chocolate blanco que más ha ganado premios, ¿no? Y que para nosotros fue más importante fue el ICOA de Chocolates El Rey, no sé si lo conocen, ¿no? Pues bueno, yo he hecho mucho escrito y he hablado mucho sobre chocolate blanco, y quizás por ese vínculo que tengo tan bonito con el chocolate blanco, porque siendo Venezuela un país que tiene tantísimo cacao, y cacao como que tan refinado, fue el chocolate blanco el que le dio los primeros premios, ¿no?
y Icoa, que es este chocolate blanco que fue el primero o uno de los primeros del mundo que tenía el porcentaje de manteca de cacao en la etiqueta, en la parte de adelante, porque esa era parte de la cultura, digamos, de marketing del rey. Icoa no solamente se ganó los primeros premios, sino que además ganó durante 5 años en los International Chocolate Awards, en los 6, y se ganó un montón de premios. Entonces quizás el chocolate blanco para mí siempre ha sido como un gran amuleto, y me he dedicado a estudiarlo porque, bueno, siento que en la mayoría de las personas lo rechazan. Entonces esa es para mí era una buena manera de romper el hielo, o siempre ha sido una buena manera de romper el hielo en mi casa. Sin embargo, ahora no siempre uso Icoa, uso este que quisiera, bueno, que lo conozcan. Este chocolate es un chocolate hecho con manteca de cacao, es hecho completamente en Madagascar. Esta es una marca que es británica, pero está ubicada en Madagascar, ¿no? Y hace como muchísimo, echa mucha mano del producto local, ¿no? En este caso, el que estáis viendo en pantalla, es uno que no solamente tiene manteca de cacao de Madagascar, ¿no? Y que además en la etiqueta, en la parte de delante, voy a repetir el vídeo para que lo veáis, nos pone 45% de cacao, ¿no? Además dice Fine White Gold Chocolate, ¿no? Yo creo que nunca se había llamado un chocolate blanco Fine White Gold, ¿no? Entonces, bueno, es un Fine White Gold Chocolate. Y una de las puntos de marketing de este específico es que tiene esa flor que se llama Malagasy Ylang, que casualmente está dentro del perfume de Chanel número 5, ¿no? Entonces, digo, todos esos elementos para una cata pueden ser interesantes, sobre todo porque, bueno, efectivamente el tema de una flor ya tiene un elemento sensorial importante, que sea un chocolate blanco fino ya también le da juego, y que sea tan alto en porcentaje de manteca de cacao, pues también. Este chocolate lo uso en algunos casos por el tema de la flor, pero también uso una versión que ellos tienen de 37%, con lo que se llama vainilla o caviar de vainilla, ¿no? Madagascar es famosa por la vainilla, ¿no? Entonces han usado ese elemento para darle valor a sus chocolates. En mi caso, el chocolate blanco siempre para mí es una herramienta gigante, sobre todo cuando quiero hacer guiños a otras industrias. Por ejemplo, una vez nos llamó la DO de Azafrán de España, y por supuesto lo que hicimos fue crear chocolates con azafrán, chocolates blancos, ¿no? Porque obviamente el azafrán es tan aromático, era tan delicado, que no nos pareció conveniente meterlo en un chocolate oscuro. Pero sin embargo, aquí está Eli, fue la chocolatera de ese evento, ya les podrá contar más de luego. Este chocolate blanco, nosotros en cata, con José Luis Martín, nos dimos cuenta que realmente maridaba muy bien con un queso gallego. Ahora le va a tocar a José Luis contarnos la historia del queso Mahón, especialmente por esas notas ahumadas, bueno, a mí me gustó porque no terminaba de ser no utilizaba tanto el chocolate, y hubo una sensación final que era como un turrón. Pero bueno, yo creo que más sabe de Mahón José Luis y nos va a contar. Claro, estamos hablando de un queso Mahón también de larga maduración. Bueno, la isla de Menorca es una isla muy peculiar. De hecho, posiblemente sea una de las pocas islas, o quizá la única isla del Mediterráneo donde se elabora queso de vaca. Todas las islas del Mediterráneo siempre ha sido la cabra y la oveja las que más han estado ahí presentes, ¿no? Entonces, tiene muy, muy larga tradición, y hay dos peculiaridades del queso de Mahón. Es decir, que no utilizan molde, utilizan un trapo que ellos lo llaman fogassé, y que se moldea a mano. Y luego también se le somete a un tratamiento de pimentón y aceite, y durante mucho tiempo está en las cavas madurando. Posiblemente esas notas tostadas de las que hacía Helen referencia es debido a al tiempo de maduración, que salen notas de cuero, frutos secos, también algo de chocolate. ¿Veis? Se ve también esos puntos blancos, cristales de tirosina, que son ya son una descomposición de los aminoácidos en avanzado estado de maduración. La corteza que veis, esos puntos blancos, son levaduras naturales presentes en el queso, que también contribuyen a la formación de aromas y sabores específicos. Y entonces, claro, ese queso, por ejemplo,
ahora mismo el queso que estamos viendo, el de la imagen, ese queso, sí, es un queso curado, tendrá 7, 8 meses aproximadamente, veis ese color amarillo. Depende un poco también de la época, pueden salir con tonalidades más o menos anaranjadas. Y sobre todo, el nariz da unas notas también, decimos, fúngicas, tierra húmeda, cava, champiñón, seta, boletus. Sin embargo, la parte central es más, es decir, tiene un toque lácteo, floral, afrutado, muy elegante. Y también esas notas también características, decimos, animales, de animal limpio. Es como uno cuando entra en una cuadra y los animales están limpios, hay paja limpia, es un olor agradable. Otra cosa es cuando huele a estiércol, a establo, que eso sería sucio, eso sería un defecto en el queso. Entonces, un queso, yo creo que para mí está llamado a ser uno de los grandes quesos y tiene un toque salino. También el Menorca, al estar rodeado del mar, siempre tiene un punto salino en el retrogusto final, que se complementa precisamente con ese chocolate que decía Helen, porque ese dulzor posiblemente solapa al punto salino y lo hace mucho más, es decir, mucho más armónico el contraste del queso con el chocolate. Bueno, justamente quería hablar del punto salino en el chocolate blanco, ¿no? Vosotros que sois chocolateros y pasteleros, ¿no? De hecho, tengo aquí un chocolate que es el de Maite, que hoy nos acompaña. Este chocolate, yo no es solamente porque Maite está aquí presente, ni quiero hacerle la pelota ni mucho menos, pero sí creo que puede dar mucho juego en una cata de chocolates y quesos. ¿Por qué? Porque efectivamente no solamente tiene mango, en este caso ella ha hecho un chocolate con mango, sino también por ese punto de sal, ¿no? Normalmente la sal la ubicamos siempre en el chocolate con oscuro, ¿no? Pero el chocolate de sal, este chocolate blanco con sal puede dar muchísimo juego, porque además introduce el tema de la fruta, que la fruta en la cata de chocolate y queso siempre va a ser un excelente conector, y de esto vamos a saber más. Maite, ¿nos quieres contar un poquito de este chocolate blanco con mango y sal, por favor? Pues sí, ese chocolate blanco yo lo elaboro con mangos de aquí, de la zona, que lo deshidrato en el obrador. Cuando es temporada, suele ser de septiembre a diciembre, la temporada del mango, pues entonces la cooperativa de la zona voy, deshidrato el mango con un poco de sal y luego le añado flor de sal, de una salina de Cádiz, de San Vicente, que eso está en San Fernando. Es ecológica también la sal. Y entonces le da ese contraste al dulzor del chocolate blanco. Y es un chocolate que gusta mucho. Marida muy bien con queso, como dice Helen, y con vinos rosados también. En Bilbao se hizo, bueno, en Balmaseda se hizo con el chacolí, que es un vino afrutado y va muy bien. Y gusta mucho por eso, ¿no? Y gracias, Helen. Muchas gracias. No, yo lo digo porque la cata de quesos se puede complejizar, ¿no? Y un poco mi experiencia, como yo trabajo en una gran ciudad, ¿no? Mi experiencia es que efectivamente tienes que tratar siempre picar adelante y tratar de sorprender al comensal, ¿no? Yo no sé, José Luis, cuál es tu experiencia ya con clientes final. Nuestros clientes siempre eran gente que no tenía nada que ver con la gastronomía, pero que disfrutaban mucho, ¿no? Se veía, sobre todo, que trabajaban mucho, eran médicos, ingenieros, arquitectos, ¿no? Gente como que trabaja muchísimo durante la semana y el fin de semana quiere algo que se desconectara completamente. Creo que fue un momento para que nos hables de Cava, ese proyecto tan bonito, y qué es Cava, porque no solamente José Luis es experto en queso, sino también gerenciaba un espacio muy especial que se llama Cava. José Luis. Sí, Cava con Q de queso, pues es un espacio bueno, que está en Madrid, en la zona del Retiro, una zona así bastante, bueno, de hecho la calle Doctor Castelo donde estamos nosotros es la calle más gastronómica de Madrid, es donde más restaurantes por metro cuadrado hay de toda la capital. Y fue un proyecto que yo ya venía un poco, pues eso, rumiando desde hace ya bastante tiempo. Estuve primero en Toledo, donde, bueno, no funcionó, y luego ya con otros 2 socios fundamos Cava, pero teníamos muy claro una apuesta muy arriesgada, porque posiblemente sea la única tienda de España donde solamente tenemos quesos españoles.
Si vais a cualquier tienda especializada en quesos, siempre veréis un surtido de quesos franceses, extranjeros, aparte de españoles. Nuestra apuesta fue por queso español, también debido a que yo soy consultor y también pues, muchas de las queserías que hay en España las he montado, así como los productos también diseñados, y tengo ese privilegio, esa ventaja de que ese contacto directo con los productores me permite saber elegir los lotes. Es como si yo voy... Es decir, yo, por ejemplo, el club del Corte Inglés puede tener Manchego 1605, pero no tendrá el mismo lote que yo, porque los lotes los elijo yo. Y entonces esa es un poco también la gran diferencia. Y entonces ese espacio se hizo también pensando en el protagonista, que es el queso. Y para eso hicimos también dos cavas de afinado, precisamente, que es un poco también los protagonistas. Uno nada más entrar en la tienda, a la derecha, bueno, esto que estáis viendo al fondo es la cava de cava, nunca mejor dicho, donde los quesos están expuestos, se van rotando, se van dando la vuelta y dependiendo también, pues un poco depende también del formato. Por ejemplo, quesos muy formatos pequeños, pastas blandas, tienen una rotación de una semana, 2 como mucho, y podemos tener a lo mejor quesos palmeros que son de 20 kilos que pueden estar hasta un año. Entonces todo depende un poco también de cómo evoluciona el queso y también saber en qué estado óptimo lo quiere el público. Cava también es un espacio donde hacemos formación, donde hacemos asesoramiento, donde la gente puede gustar, porque también tiene un cheese bar, y también está un poco inspirado en esa sugerencia de decir, bueno, tenemos una tabla del mes de 12 quesos y la gente puede elegir 4 y acompañarlos con una carta de vinos, de cervezas artesanas también. Y que ahora, pues eso, un poco a raíz de todo esto, precisamente hace poco he hablado hace un par de días con el tema de chocolate, que también lo vamos a incorporar. O sea, lo que estamos un poco también, es decir, buscamos productos que cortejen al queso, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, el chocolate, la cerveza, el pan o diferentes tipos de pan, pues un poco también lo que estamos tratando. Y sobre todo creando cultura gastronómica. Cuando nos dedicamos a hacer, o a vender productos así muy, muy especiales, hay una parte muy importante que es una parte pedagógica. O sea, Le tengo que hacer un apetito gente que me va a llegar este niñito. digo que tenemos la parte de vender, tenemos que educar a los consumidores. Mira, aquí está. Y esa es un poco también la gran diferencia que tenemos. Y entonces, bueno, pues Cava un poco entra dentro de ese, o irrumpe dentro de ese mercado también, en el sentido de que quiere también un poco visualizar a los propios productores, a los propios queseros, que son pequeños, son ganaderos convertidos a queseros, a través de productos también únicos. O sea, nosotros, yo diría que posiblemente en cabra y en oveja tengamos los mejores quesos, uno de los mejores quesos del mundo, pues precisamente por la calidad de la leche, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en vaca, los mejores quesos de vaca no sabéis dónde están, en los Alpes. O sea, todas las zonas que han sabido conservar las razas autóctonas son los grandes productores. Y entonces, bueno, pues yo me imagino que con el chocolate y con todo eso será igual. Ya no solamente la materia prima, sino también cómo la trabajas. Yo puedo tener una buena leche en origen, pero si luego no sé trabajarlo bien, utilizar el cuajo adecuado, tener las condiciones climáticas también para adecuadas, pues al final no haré un producto. Siempre digo que un buen queso, como un buen producto, es la suma de muchos pequeños detalles. Y en el momento que uno cambia, ya podemos cambiar todo el proceso, ¿no? Pero eso se parece mucho a nuestra industria, ¿no? A la industria del chocolate. Nosotros siempre decimos que el chocolate es un producto en el que cada paso es el más importante. Entonces, un poco siempre recalcamos de que en cualquier proceso te puede realmente puede afectar el producto final. Y bueno, les dejo esta curiosidad que tiene que ver con es un chocolate blanco. No sé si lo está diciendo allí. Este es un chocolate de Taiwán y también es ideal para sorprender a vuestros comensales. Es un chocolate que tiene justamente lo que nosotros siempre buscamos del queso, que es el umami, ¿no? El chocolate con el queso lo que realmente consigues es el umami, esa cosa salada. En este caso es un chocolatero taiwanés que ha ido demasiado lejos y no sé si conocíais este chocolate, pero está hecho con camarones. Este tipo de cosas, mi experiencia es que le viene muy bien a la cata porque rompe un poco el discurso de que, bueno, el queso, chocolate, queso, chocolate, queso, chocolate. No, o sea, esto ya empieza a ser una curiosidad, una extravagancia, algo muy rompedor, ¿no? Cuando hablamos de maridajes raros, este tío se ha ido probablemente al otro extremo, ¿no? Él nos contaba, porque tuvimos la ocasión de conocerlo,
es que en su zona estos camarones son típicos y son un snack muy normal. Entonces, por supuesto, como en Taiwán no existe cultura chocolatera, es lo que hace es aproximar el chocolate a algo que ya es reconocible en esa cultura, como es los camarones. Digamos que estos, también los camarones están, las tortillas de camarones están presentes en la gastronomía española, ¿no? Sobre todo los que están ahí en Cádiz, la malagueña aquí lo dirá. Entonces, este tipo de guiños puede ayudarnos y puede ser realmente lo que marque, ¿no? Una cata diferente, y sobre todo este tipo de sorpresas dentro de una cata le gusta mucho a nuestros asistentes, ¿no? No hay que irse a Taiwán, un poco Mariana, que estás en Montevideo, no. Yo también pasé por esa etapa, ¿no? De no conseguir chocolates finos, porque España también ha dado un vuelco en ese sentido. Entonces, ¿qué hacía yo normalmente? Trabajaba con coberturas, que las coberturas suelen ser más fáciles, y creaba yo misma chocolates para cata. Esto es perfectamente fácil de crear para una cata, ¿no? Y esperemos que Maite lo consiga con los, con los camarones en el sur de España, ¿no? Bueno, seguimos adelante y ahora vamos a hablar del segundo maridaje que normalmente, o la segunda combinación, ¿no? Yo siempre incluyo un chocolate con leche, sobre todo para tener la excusa de hablar del chocolate con leche. El chocolate con leche es definitivamente el más consumido del mundo, ¿no? Está cambiando, pero definitivamente es el más consumido. Y creo que es guay que lo incluyan en vuestra cata, porque además efectivamente cuando hablamos de chocolate y queso, lo que tenemos que recordarle, ¿no? a nuestros clientes, a nuestros asistentes, es que realmente el chocolate no está tan alejado del queso, porque nosotros en un chocolate, sobre todo un chocolate con leche o con alto porcentaje de cacao, que es normalmente en lo que trabajamos, siempre encontramos notas lácticas muy parecidas al queso. O sea, no es tan lejos, ¿no? Porque el chocolate con leche se hace con leche en polvo, ¿no? Y estamos viendo también una irrupción de los chocolates con leches bastante como inusuales o diferentes, o sobre todo con muchísima más fuerza que los chocolates. Entonces, bueno, yo hoy les quería compartir este chocolate. Esta es una marca holandesa, no sé si la conocéis. Es una marca que, bueno, la traje hoy porque tiene, un poco para tener la excusa de hablar de chocolates con leche con alto porcentaje de cacao, en este caso es el 37%, ¿no? Ellos trabajan con origen, en este caso es de Virunga, de la República del Congo, pero también lo interesante, bueno, no sé si solo por curiosidad, para que veáis el papel que tiene allí, que es un papel antiadherente y mezcla como la parte de adelante con papel normal y el papel antiadherente. Entonces, bueno, este 37% de cacao era uno de los que usamos, pero también yo suelo usar el leche caramelizada de República del Cacao, ¿no? Porque sí tiene leche, tiene alto porcentaje y sobre todo nos permitía jugar con ese dulzor, no excesivo. Chocolate o chocolates con leche normalmente les viene muy bien con un queso muy interesante, que José Luis nos va a hablar de él, que es el galmesano. José Luis, por favor, ¿nos puedes hablar del galmesano? Sí, acaba como parmigiano. Bueno, este es un invento de un industrial gallego que empezó a trabajar para Italia haciendo este tipo de quesos. Y por lo visto el mercado se rompió o no dejó de comprar y se tuvo que reinventar. Y entonces lo que hizo fue él madurar los quesos. Son piezas de 10 kilos aproximadamente que él madura durante más o menos un año, 12 a 15 meses, es cuando están en su punto óptimo. Y claro, lo gratamente sorprendente, como en un buen parmigiano rellano, es ese punto de una acidez muy elegante combinado con las notas de caramelo, de frutos secos, algo también de chocolate. Es curioso porque es verdad que el chocolate, en los que son muy evolucionados, en los quesos españoles, salen esas notas muy presentes. Y sobre todo lo que llama la atención son los cristales, esos puntos blancos, que además en boca se manifiesta como una sensación crujiente y ligeramente dulce. Entonces, claro, ese contraste precisamente es lo que hace potenciar ambos productos. Y la verdad que cuando la primera vez que lo hicimos,
Yo tenía mis reticencias, pero siempre digo que hasta que no lo pruebo, nada, esto es como lo de San Mateo, si no lo veo no lo creo, pues en esto es lo mismo. Podemos tener unas ideas preconcebidas, pero en el caso del queso, por ejemplo, es un producto que evoluciona. No es lo mismo un queso de galmesano que está elaborado en primavera que un queso galmesano que está elaborado en verano, porque varía la materia grasa, la proteína y depende un poco también de lo que coma el animal. Entonces es importante, pues eso, tener en cuenta pues, esos aspectos y saberlos combinar. Y en este caso, bueno, es un queso que obtuvo primer premio en el Salón de Gourmet sobre un concurso de 800 quesos y que, bueno, está muy implantado en el mercado ahora mismo, ¿eh? Y yo creo que le está haciendo una sana competencia al parmesano o al parmigiano rellano. Sí, porque realmente la gente cree que es más cerca al parmesano, pero realmente sería más próximo al grana padano, ¿no? Bueno, mira, la diferencia que hay es en la alimentación. Por ejemplo, el parmigiano rellano solamente admite vacas que solamente pueden comer hierba o heno, no permite ensilados, cosa que el grana padano sí. Por eso el grana padano siempre es mucho más barato que el parmigiano. Eso no quita de que haya buenos granas, ¿eh? Eso no quita, pero es verdad que el parmigiano rellano tiene como más prestigio, ¿no? Y luego también hay una variedad, la vaca rosa, que es una variedad autóctona, que hay muy pocos, y esos quesos también alcanzan altos niveles de cotización porque tienen matices muy peculiares. En este caso, por ejemplo, de galmesano, sí que es verdad que lo podríamos comparar más con el grana padano que con el parmigiano rellano, efectivamente. Bueno, tenemos a Silvia también, que justamente la invité porque ella hizo unos bombones con galmesano. Silvia, ¿nos puedes contar un poco cómo introduces el queso ya en la bombonería creativa o fina? Bueno, yo he hecho varias pruebas. Unas han dado mejor resultado que otras. Pero la primera prueba fue muy exitosa, que la hice precisamente con este queso. Y fue una infusión. Infusioné la leche. No usé nata porque pues el queso ya tiene su grasa, entonces pues era preferible usar leche que nata. Entonces infusioné la nata con trozos grandes de este queso y de ahí salió el resultado. Realmente atrapó muy bien el sabor, por decirlo de alguna manera. Y lo mezclé con una galleta del mismo queso, con una galleta de galmesano y con una galletica adentro del mismo bombón y quedó bastante bien. Bueno, yo no lo maridé con chocolate con leche, no lo hice fue con chocolate amargo y ese bombón quedó bastante bien. Las otras 2 veces que lo he hecho, la segunda intenté que el queso permaneciera, que no fuera solo una infusión, sino que intenté como que hiciera parte de del mismo ganache y no funciona tan bien. Realmente la manera es la infusión, es la manera de infusionar, hacer un ganache de parmesano, de queso, pues, de este tipo de quesos, ¿no? Okay. Cuando es un queso cremoso es diferente. Claro, ahora eso también me gustaría contarles, ¿no? El tema de incluir bombonería dentro de la cata, ¿no? Esto es realmente un juego maravilloso. Yo sé que hay algunos chocolateros aquí que hacen barras, pero si pueden ese día o bien hacer trufas o bombones, realmente ya le das un trabajo extra a tu asistente, ¿no? Porque efectivamente la bombonería es prácticamente como magia, ¿no? Invita o puedes crear esa experiencia que es prácticamente un postre, ¿no? También es una oportunidad gigante para los bomboneros o los chocolateros de vender su producto en otros entornos. Ahí está el bombón de Silvia, vamos a ver el bombón de Silvia. Ajá. ¿Ya lo están viendo, el bombón de Silvia? Sí, ahí se ve. Ok, vale. Entonces, esta es una oportunidad interesante para los chocolateros de poder vender en otros entornos. Creo que Cacao Zambaca, de hecho, tiene algunos chocolates con queso, y esto nos permite primero dialogar, ¿no? En el caso de Madrid, y sobre todo en donde está Cava, empezamos a dialogar con nuestros vecinos, ¿no? Con el del pan, con la chica de bombones, que en este caso la más cerca que teníamos es Carmen Capote, de 24 onzas y tal. Y cuando tú empiezas a dialogar, ¿no? con tus vecinos, de alguna manera, primero el consumidor, y sobre todo en esta época, y yo creo que lo que viene, va a valorar especialmente, ¿no? El tema del local, de algo hecho
¿no? Muy como en consonancia con el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la bombonería fina, yo sé que es más caro, no es que Silvia sea muy cara, pero siempre incluir bombones siempre encarece la experiencia, pero al menos uno o dos creo que siempre compensa y vale muchísimo la pena. Sin embargo, bueno, Eli nos va a después contar de alguna manera cómo podemos abaratar los costos. Bueno, ya después yo quería hablarle de un chocolate, de los chocolates oscuros, ¿no? Ya en este momento la cata se empieza a poner, empieza como a bajar de emoción, ¿no? Ya tienes al cliente o a tu asistente un poco ya casado, ya ha entendido el rollo, ya sabe un poquito de qué va el rollo, y ya en este momento es como empieza la remontada para sorprender, ¿no? Yo les cuento todo esto porque yo creo que una cata no es solamente ahora vamos a probar este y este, ¿no? Porque en eso se agota muy rápido y sobre todo para el catador puede hacerse muy pesado, ¿no? Entonces, este es el momento de, ¿qué hago, no? Ya le mostré el chocolate con camarones, ya le mostré chocolate con mango, ¿ahora qué hago para remontar ya esta segunda parte y sobre todo que siga manteniendo el interés, ¿no? O sea, mantener el interés de 25 personas no es nada sencillo, ¿no? Especialmente porque si van por un tema lúdico es mucho más complejo, ¿no? Porque quizás ahora vosotros sí estáis atentos porque es parte de su trabajo, pero si están con los amigos, lo que sea, ya en esa parte era bastante complicado, incluso para José Luis. Entonces, una de las cosas que yo introduje en la cata de chocolate, que creo que le iba muy bien, es un producto bastante novedoso, ¿no? Que es la pulpa de cacao. La pulpa de cacao es algo súper novedoso, se está empezando a comercializar. Yo sé que no es sencillo encontrarlo, pero vosotros ustedes se dedican al chocolate, o sea que lo tienen que conseguir. Mariana, tú también. incluida Mariana que está en Montevideo, ¿no? Entonces, justamente José Luis ya está en esa etapa de enamoramiento conmigo y yo necesitaba en ese momento de sorprenderlo. Y efectivamente conseguí pulpa de cacao. En este caso, esta viene de Ecuador, viene ya, sabes, lista, pero se está comercializando, por ejemplo, en Estados Unidos también, hay una empresa en Suiza, en mi canal YouTube tengo un montón, y el resultado final es algo como esto, ¿no? Es como una confitura. Yo, antes de llegar aquí, como soy venezolana, sí conseguía personas que me dieran confitura de cacao. Si no, yo nunca lo hice, pero tengo amigas que hacían trampas con esto y conseguían frutas parecidas al cacao, como la guanábana, y mezclaban un poco de guanábana con un poco de puré de manzana y conseguían algo que se parecía a la pulpa de cacao. Esto es bastante sorprendente y puede hacer que tu cliente o el asistente diga, pero o sea, ya va, o sea, ¿dónde estamos? O sea, me estabas hablando del queso, del chocolate, ya íbamos como por un camino, ¿no? Y por eso para mí ha sido tan difícil llevar mis catas de chocolate a la parte online, porque realmente yo me dediqué más como al performance, ¿no? O sea, como que, bueno, yo no quiero llevarte por un espacio donde ya tú conozcas, ¿no? Quiero cambiar un poco, ¿no? Romper un poco, y eso yo creo que es la fuerza del storytelling de las catas de chocolate, ¿no? Porque si no, tienes un público que ya a los 45 minutos se aburrió y ya difícilmente no se va con la emoción de hablar de tu producto. Digo porque también los que hacemos catas, o si vosotros sois chocolateros y se quieren dedicar a la cata, tienen que generar permanentemente que el cliente se sorprenda, haya cosas que nunca haya visto. Entonces, bueno, en mi caso yo usé esto y creo que a José Luis también le sorprendió, porque además las confituras van naturalmente muy bien con el queso. No sé si recuerdas la primera vez que probaste pulpa de cacao, porque vamos a la llevé de sorpresa, ¿no? Claro, por supuesto. José Luis, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa porque lo que uno menos imagina es un producto así como lechoso, gelatinoso, que nos recuerda un poquito a la chirimoya. Sí. Y claro, es una cosa muy sorprendente y creo que además en el momento en que se hizo, bueno, todo el mundo se quedó. Yo fui el primero que se quedó alucinado, ¿no? Y sí que es verdad que además, en este caso, a lo mejor podría suplir un poco el papel, por ejemplo, de una manzana, sí, o de un helado cuando queremos cambiar de comida. Y entonces sí que puede ser un buen contratiempo en el sentido de cambio, ¿no? Hacia otra cosa, ¿no? Y entonces la pulpa del cacao lo que hace es atraer un poco la atención, fijar la atención para ya la siguiente
la siguiente muestra, ¿no? Y sí, es verdad que fue gratamente sorprendido porque nadie se lo imagina que del cacao puede salir eso. Claro, claro. Entonces, en ese caso, sí, vosotros tenéis seguramente mucho más argumentos, ¿no? Para ahí sí hablar del cacao, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa usualmente, ¿no? A los que trabajamos con chocolate, que normalmente desviamos muy rápidamente la atención del chocolate al cacao. Entonces empezamos a hablar del cacao. Mira que yo vengo de un país cacaotero que además tiene como estrellas de cacao del mundo, entonces empiezan a hablar de chocolate. No, porque esto es hecho con cacao de Chuao, y Chuao es un cacao que y desviamos la atención. Entonces, en el caso de empezar a hablar de chocolate y seguir hablando de chocolate, está bien, y con la pulpa ahí sí lo llevas a la historia del cacao, ¿no? Y ahí sí le puedes contar de dónde viene el chocolate, que realmente esto es lo que recubre la semilla, ¿no? De cacao, y que realmente empieza a ser un producto muy que se empieza a comercializar. De hecho, yo a veces llevo chocolates que están endulzados con la misma azúcar del cacao, ¿no? Y si quieres, un día hacemos una sesión de esto que empiezan a ser llamados como whole fruit chocolate, ¿no? Chocolates de todas las frutas, porque se empiezan a comercializar. Entonces ahí tienes un juego diferente, ahí sí lo puedes llevar al terreno del cacao y rompes un poco la dinámica que venías de chocolate. ¿Quieres el chocolate? ¿Quieres el chocolate? ¿Quieres? Bueno, si no consigues la confitura, pues, o la pulpa fresca, en Estados Unidos se comercializa como un zumo. También hay empresas en Suiza que lo hacen como más bien como una miel. En Italia se comercializa para la industria del helado. O sea que si lo buscas probablemente lo encuentras, porque yo lo encontré, o sea que se puede. Bueno, entonces ya ahí empieza la cata, digamos, a entrar a una segunda fase, y ahí sí vamos con el chocolate oscuro. En este caso, yo escogí un chocolate oscuro que es fácil o se puede encontrar en España, ¿no? Un poco porque también en mi caso siempre yo empecé como Mariana, que no conseguía chocolates finos y me lo traían, y era como un negocio casi que clandestino, ¿no? Pero en este caso ya finalmente le doy la bienvenida a un chocolate oscuro, que en este caso es el de Pangea. Pangea es un chico que es profesor de instituto y empezó a hacer chocolates en su casa, después, bueno, muy en la línea del Bean to Bar, en su pequeño obrador, y ahora hace este chocolate que es probablemente el chocolate español que más premios se ha ganado en los International Chocolate Awards, en los Chocolate Academy, ¿no? Y es un chocolate como, bueno, que da un juego muy fuerte, porque, bueno, todo el Bean to Bar tiene esa maravilla, ¿no? Esa cosa de la cantidad de notas sensoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tenéis la oportunidad de ya en este momento incluir un chocolate o Bean to Bar o un chocolate con ese nivel de complejidad, pues le ponen la alfombra roja a el próximo queso, que quizás es un queso mucho más fácil, ¿no? No sé, seguramente José Luis me va a matar por haberle dicho fácil ese queso, que es el moluengo, ¿no? Nosotros el chocolate, el queso moluengo, me parece que es muy sencillo de probar, ¿no? Y creo que en este caso le iba muy bien al chocolate oscuro. José Luis, te toca hablar del moluengo. Bueno, es una estupenda, no imitación, sino la verdad es que fue una apuesta de José Luis, de un ganadero quesero que está en Albacete, un poco imitando al Saint-Maur francés, que es un queso de cabra, sobre todo leche cruda también, que sería de la rueda. Esa pajita que veis en el centro, al ser una textura, decimos, friable, lo que hace es un poco ligar, unir el queso. Vemos también que esa corteza que vemos un poquito rugosa, también es debido a una levadura, se llama Geotrichum, que también tiene la propiedad de, por un lado, desacidificar, quitar acidez al queso y también crear aromas y sabores, sobre todo cremosidad, untuosidad. Y es verdad que es un queso muy fácil de comer porque a pesar de que es cabra y leche cruda, es un queso muy limpio en boca y nos da unos matices de, pues eso, de nata, de cítricos, cremoso, fundente, y toda la parte de la corteza nos va a recordar mucho a
a seta de bosque y tierra húmeda también. Incluso cuando llueve, por ejemplo, ese olor que penetra en la tierra, ¿no? Cuando llueve, esa sensación, pues eso es típico de este queso cuando lo probamos, ¿no? Y sobre la textura, se funde en la boca, muy cremoso, sobre todo la parte que está cerca de la corteza. Es un queso que tiene como 3 estadios de maduración. Estadio joven, la parte del centro del corazón está blanco, cuando está en su punto óptimo tiene un color blanco crema y es cuando está cremoso y fundente. Y luego ya sé que eso tiende a evolucionar hacia notas más intensas, incluso ligeramente amoniacales, como puede ser en un camembert, en un brie, y ya podríamos decir que está en su último estado de maduración. Nosotros lo probamos siempre en el primero o segundo estado, que es realmente donde tiene toda un poco las cualidades para este chocolate. Y además, en mi caso, ¿no? Yo creo que a veces sí podemos tener bombonería fina en nuestra cata, y genial cuando la tenemos, ¿no? Pero también esto te permite un poco generar un poco de confecciones o bombonería o chocolatería in situ, ¿no? En el momento de la cata, ¿no? ¿Qué me he dado cuenta yo? Que la gente quiere interactuar con su alimento, quiere como, ¿no? Un poco como tocarlo, sentirlo, y justamente yo a veces hago que ellos mismos creen una especie de montadito, prometo que les mando una foto de esto mejor hecho, un montadito de chocolate y queso, ¿no? Y de esta manera ellos empiezan a interactuar y salen un poco del tema de recibir información, y un poco yo me creo mi montadito, empiezo ya a tocar el alimento de diferente manera, ¿no? Entonces, es perfecto, porque si no tenéis la ocasión de hacer bombones o chocolate o trufas, o no tienen ese talento, Mariana, pues hacer bolitas de estas, ¿no? Con este queso, o hacer que el mismo cliente lo haga. Entonces, él se va a crear su propia combinación de moluengo con chocolate oscuro, ¿no? Entonces, esa es un poco la gracia de este momento de cata. Yo el lunes le voy a mandar una guía con muchos más tips para que lo puedan aplicar si quieren en su cata, o simplemente en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que el queso puede estar perfectamente en la tabla de queso, ¿no? Y yo lo he defendido. Nosotros también hacemos pequeños talleres para que te construyas tu cata de queso, ¿no? Es muy, muy sencillo, pero yo incluso lo he hecho para empresas. La gente quiere hacer cosas con las manos, especialmente gente que está sometida a muchísimo estrés en sus trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces a mí me piden, antes, cuando yo comencé, me pedían conferencias, ¿no? Entonces, bueno, yo iba buenísimo, daba mi conferencia y era bastante más sencillo. Pero ahora siempre me piden que además de la conferencia o del encuentro o de la cata, etcétera, etcétera, hagan algo con sus propias manos, ¿no? Entonces, poner a hacer cosas con sus propias manos a un grupo de 200 ejecutivos, 400, 800 personas, tiene cierta complejidad. Entonces, la cata de quesos y chocolate nos permitía que ellos al final pudieran construir una pequeña tabla de quesos, y ahí le metían frutas, por supuesto, los chocolates que hubiesen creado, etcétera, etcétera. Entonces, esa experiencia de que al final el cliente puede crear su tabla de quesos, mola muchísimo, porque ya empiezan a interactuar con las manos, se ríen, allá ese momento distendido, y de eso quiero que nos hable José Luis, ¿no? De la tabla de quesos. O sea, ¿cuáles son las claves para crear una tabla de queso? Y por supuesto tienes que decir que tiene que incluir bueno, sobre todo yo creo que debemos un poco despertar los 5 sentidos. Primero el de la vista, sorprender con contrastes, ¿no? Siempre solemos utilizar soportes oscuros, porque el queso siempre es de color blanco, ¿no? Para un poco que realce, ¿no? Eso por un lado. Y luego también qué acompañantes podemos utilizar o podemos cortejar, ¿no? Y yo últimamente, ya un poco al hilo de todo esto, creo que venía así como en último lugar siempre empezamos por lo más suaves, que puede ser vaca, un queso blando, luego podíamos ir al moluengo, luego podíamos ir a una torta, por ejemplo, un queso ya de oveja con un cierto bouquet y sabor, y siempre acabamos con un azul, porque bueno, un poco es sobre todo que nos deja un buen sabor de boca. Y es verdad que yo creo que los azules tienen mucho juego, y posiblemente en una tabla de quesos acabar un azul con un poquito de chocolate, de ese primero que has dicho, el dulce, posiblemente sea también una grata sorpresa, porque efectivamente lo que van a hacer es un poco eliminar un poco ese toque agresivo que pueda tener el queso azul, ¿no? Por el pericilio, no es por otra cosa, ¿no? Y posiblemente sea una buena experiencia que nos va a dejar un buen sabor de boca,
que es lo que un poco buscamos. El queso que está ahora mismo, que se ve en el vídeo, es un queso novedoso porque está elaborado con leche de vaca de Jersey. La Jersey es una vaca muy pequeñita que está muy adaptada a vivir en espacios cerrados, a comer mucha hierba y tiene la peculiaridad de que tiene más grasa y más proteína y de mejor calidad. Para que os hagáis un poco la idea, el perfil de ácidos grasos insaturados suele ser un 30% más elevado que en animales en estabulación. Es lo mismo que la comparación del cerdo ibérico de bellota con el cerdo blanco, ¿no? Y este es un queso que nosotros creamos, que yo les estoy asesorando a la que sería Dairas Moniz, que tiene el nombre ese de un trovador gallego de la Edad Media, y que fuimos creando a partir de un poco de la receta original del Stilton. Y ese es un poco el resultado, ¿no? Un queso que ha ganado muchos premios y que está muy rifado y posiblemente ya está, pero vamos, está llamado a ser uno de los grandes quesos de España. Sobre todo porque es mantequilla, salen mucho las notas de mantequilla, mucha mantecosidad. Decimos también unas notas de galleta dulce. La galleta dulce está muy presente en los quesos azules, son los buenos quesos azules. Y luego también el carácter cremoso, es decir, es muy untuoso en boca y eso hace también, como en el chocolate, por ejemplo, es decir, los aromas se fijan en las grasas, por eso los productos grasos son tan sabrosos. Ya el tema del colesterol es una cosa secundaria, el problema no es el colesterol, es la dosis, como en todo. Cuidado, hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso del queso azul, en el caso de Sabel, pues precisamente yo creo que está llamado a ser un gran queso, ¿no? de vaca azul. Que además que en chocolate elegimos, ahora ya es que estoy un poco... No importa, no importa. La idea es que también nos equivoquemos y, claro. Mi experiencia en el caso de las catas, ¿no? Es también mostrarnos vulnerables, ¿no? Mostrarnos que nos podemos equivocar, porque yo cuando empecé con el chocolate siempre me decían, no, es que tenemos que imitar al mundo del vino. No sé si algunos identifican esa frase, ¿no? Tenemos que imitar el mundo del vino porque el vino lo ha hecho muy bien, ¿no? Y después yo trabajé en el caso del café de especialidad, ¿no? Entonces como que no, el specialty coffee tenemos que imitarlo, ¿no? Yo, después de 10 años dedicada al chocolate y sobre todo haciendo catas, ahí está, vamos a compartir esta pantalla. Yo después de 10 años haciendo catas, creo que más nos deberíamos aproximar al mundo del pan, ¿no? Porque el pan, primero, es un alimento cotidiano, y yo creo que eso sí tenemos que buscar nosotros ser un alimento cotidiano, pero también, sí es verdad que hay postureos, pero el pan tiene un discurso como más llano, pues. Esto es pan rico, que está bueno, y sobre todo, algo que va a empezar a ser importantísimo en el caso de los que trabajamos con alimentación, es el tema de la salud, ¿no? El pan hizo algo muy bueno, José Luis, tú tienes que coincidir conmigo, y es que el pan de masa madre nos dijo hace 10 años o 15 años que empezó la movida del pan artesanal, especialmente los que vivimos en ciudades como Madrid, que no había tanto pan artesanal, el pan se adueñó de una claim o una manera de comunicar que dijo que el pan era bueno para tu salud, el pan de masa madre es bueno para tu salud, ¿no? ¿Y qué hizo la gente del pan? Bueno, primero, y la gente se ríe, porque el panadero se atrevió a meterse con lo más íntimo de tu ser, que era con tu salud intestinal. O sea, el panadero te decía que el pan de masa madre te sentaba mejor y que le iba mejor a tu digestión. Y yo decía, pero, ¿qué es esto, no? Entonces, eso me da la excusa de hablar del alimento fermentado, ¿no? Y cómo la fermentación va a empezar a ser un gran tema para nosotros, pero no porque le da mejor sabor, como lo ha sido utilizado desde siempre el caso del chocolate, sino porque realmente la fermentación es buena para la salud. En el caso del queso, José Luis, ¿qué es la fermentación para el queso? Sí, además te hago un inciso porque, bueno, también el tema del pan he estudiado algo y efectivamente el pan, se decía que el pan integral era un poco indigesto, ¿no? Y es debido a los panes integrales que se elaboran con levadura artificial.
porque producen ácido fítico. El ácido fítico es un ácido que no desaparece y entonces produce indigestión. Pero cuando el pan es de levadura madre, la levadura madre produce una acidificación mucho más intensa. De hecho, los panes de levadura madre siempre tienen un punto ácido agrio, fruto de la levadura. Contienen una enzima que se llama la fitasa, que elimina el ácido fítico, con lo cual lo hace mucho más digestivo. En el caso del queso lo mismo, porque una leche cruda, por ejemplo, tiene tal cantidad de fermentos, de levaduras, de moho y todo, pasa como en el pan, que luego al final son cepas autóctonas que son los que van a imprimir la personalidad al queso, al pan o a cualquier bebida fermentada, ¿no? Y efectivamente, ahora mismo, por ejemplo, con el tema esto de coronavirus, China ha sugerido consumir productos o quesos curados de leche cruda porque lo que hacen es un poco reforzar el sistema inmunitario, ¿no? Entonces yo creo que todos estos frutos fermentados que a veces siempre se han desechado, ¿no?, o por lo menos se ha sospechado de ellos, yo creo que hoy en día están tomando mucho en valor, porque bueno, es que ahora se está haciendo con fruta, se fermentan los plátanos, se fermenta la fruta, es decir, hay todo un mundo de la fermentación y son microorganismos que además tienen unas necesidades muy específicas, ¿no?, de temperatura, de humedad, de concentración de oxígeno, al final todo es lo mismo, entonces es conocer muy bien, partiendo sobre todo de una buena materia prima, el resultado puede ser muy sorprendente. Sí, nosotros siempre decimos la fermentación. En el caso del chocolate le podemos usar como un reclamo publicitario. Estamos en ese dilema, ¿no? Porque en el caso del chocolate no es un alimento fermentado, es un alimento que ha sido afectado por la fermentación. Entonces, sí es verdad que puede dar ese juego, ¿no? Bueno, no es fermentado, porque el producto final no es un alimento fermentado, pero al ser afectado por la fermentación, efectivamente puede dar mucho juego. Bueno, ya estamos casi terminando, pero antes les quería presentar este chocolate, que no lo hemos usado en la cata porque no nos dio tiempo, pero lo vamos a usar. Este es un chocolate que la autora del chocolate nos lo mandó porque ella consideró que efectivamente podía ser ideal para nuestras catas. ¿Por qué? Porque nuestra cata de chocolate, su chocolate tiene un elemento bastante habitual en el maridaje queso con queso, que es la fruta, ¿no? Y la buena noticia, que como estamos como yo soy periodista, tengo ese tema de la televisión, es que tenemos a su autora, o la autora de este chocolate, aquí hoy, ¿no? Entonces, ella nos les dio justamente una semana antes de que pudiéramos hacer esta cata, con lo cual se nos ha quedado allí en el tintero, pero por eso justamente lo quería traer. Vamos ahora a conectarnos nada más y nada menos que con Ecuador. Esto para que José Luis, ¿no? Viera que estamos vinculados con todo el mundo. José Luis, yo creo que nunca había tenido una exposición tan grande, y vamos a hablar con Susana Cárdenas, que nos va a contar más de este chocolate, que además lo crea ella misma. Hola Helen, hola José Luis, y hola colegas de toda España, de América Latina. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿por qué tú crees que este chocolate, que aquí ya se los voy a presentar, iba bien con el queso? A ver. Bueno, primero que nada, nosotros utilizamos productos completamente locales. Ecuador es un país sumamente diverso. Tenemos, obviamente, este cacao maravilloso que está a 1 hora y media de donde nosotros vivimos, en el Alto Manabí. Y para abrir la gama de selección de las chocolates de Specialty Chocolate, decidimos entrar a la gama de los chocolates con sabor, pero sin usar saborizantes o aceites naturales. Preferimos usar la fruta en sí. Y cuando digo las frutas locales, lo que están viendo ustedes en pantalla son frutos de los Andes, son frutos andinos justamente que crecen a 2.300 metros de altura y que la tenemos aquí, a la mano. Yo estoy en la costa, en la provincia de Manabí, al pie del mar, al pie del mar 0 metros por el nivel del mar, pero la belleza de esto es poder combinar dos productos auténticos locales de Ecuador, que son el cacao fino, arriba nacional, con estos frutos andinos. Y bueno, y eso es lo que tienes ahí en tus manos, que estás mostrando. ¿Y qué tratamiento llevan esos frutos para hacerlos, digamos, frutos secos
¿Simplemente se deshidratan o llevan un tratamiento? Sí, estos son frutos, estamos trabajando justamente con una compañía pequeña especializada en frutos locales, orgánicos, deshidratados. Entonces, logramos conseguir esta compañía con la que estamos trabajando y hacer la selección. O sea, primero es una cuestión de ver qué combina con qué. Entonces, descubrimos estos mortiños, que son blueberries, no sé cómo se los dice en España, pero aquí se conoce como arándanos, bellísimos, y frutillas. Y ese es el maridaje que tú estás viendo, con este chocolate negro puro. Nosotros no le ponemos absolutamente nada, es un cacao sumamente fino, delicado, noble, y por esa misma razón queremos combinar dos productos icónicos y que tengan esa pureza, que demuestren esa pureza y esta identidad de este país tan diverso que es Ecuador. Claro, entonces, esto se lo quería dejar para el final porque es una muestra de cómo, de alguna manera, estamos construyendo una tabla de queso, ¿no? O sea, con el chocolate. O sea, el chocolate no solamente puede ser un extranjero, ¿no? Algo que no tiene mucho que ver. O sea, cuando le metes frutos secos y es tan evidente, ¿no? Creo que puede completar de una buena manera la tabla de queso o incluso la cata de chocolates con queso. Eso lo digo porque lo ideal es que vosotros también para vuestras catas o echen mano de estos chocolates, que ya este chocolate por fortuna está en España, ¿no? Susana, ¿dónde lo podemos comprar? Bueno, ese está en el club, no, ese no está en el club de chocolates, pero está en la tienda de La Colonial y en Madrid, y lo tenemos también, bueno, en Cossack, en París. En París. El Pangea también se puede comprar, pero digo que pueden empezar a echar manos de chocolates mucho más creativos, ¿no? Para que se complejice los niveles de cata. Bueno, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas para que vosotros podáis preguntar. Aquí técnicamente terminaría nuestra cata, sin embargo nuestras catas de chocolate y queso tenían, bueno, este momento interactivo y también un momento de sorpresa, distendido, ¿no? Pero ya que estamos entre profesionales, creo que es una excelente forma, excelente momento para que le pregunten a José Luis, sobre todo a mí no, a José Luis, sobre este maridaje. A ver, chicos, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Ronda de preguntas, entonces. Vale. No, quería saber si el maridaje de quesos y chocolates, las notas de sabor de los dos productos tienen que acompañar, o si es mejor que contrasten. ¿Qué es lo que se sugiere? A ver, pues yo sugiero, como toda la vida, depende. Es decir, podemos, sí, por contraste, es decir, que tengan notas aproximadas o notas totalmente opuestas, porque, por ejemplo, lo que decíamos, un queso azul, que es un queso con un toque animal intenso de fermentación, pues un chocolate, por ejemplo, con un cierto grado de dulzor, pues, le arropa, ¿no? En ese sentido, y son dos contrastes totalmente opuestos. Sin embargo, por ejemplo, este que estaba hablando Susana Cárdenas, me estaba sugiriendo, por ejemplo, el moluengo. El moluengo, sobre todo la parte interna, porque tiene un punto ácido, pero esa cremosidad y untuosidad le da también, con el carácter de la fruta del chocolate, posiblemente lo ensalzaría, ¿sabes? Creo que, y es un chocolate, por lo que he visto, un poco por las características, que también entraría muy bien en una tabla de quesos para complementar, ¿no? Y posiblemente también para cambiar, ¿no? de producto, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tiene que imperar un poco, pues eso, el disfrute personal. Y en todo caso, como bien ha dicho Helen, pues bueno, tenemos el derecho también a equivocarnos. Entonces, y la forma de aprender es sobre todo practicando. Es decir, una cosa es la teoría, hay que tener una base, pero sobre todo en la práctica cotidiana la que te va a permitir, pero siempre con una buena base, ¿no? Y entonces yo creo que se trata de eso, sobre todo de disfrutar y también tener esa capacidad de saber interpretar esas sensaciones que tú estás percibiendo, ¿no? Para transmitirlas al consumidor. Y que, en cierto modo, cuando tú estás explicando, el consumidor sienta o viva eso que tú estás transmitiendo. Y es la forma también de llegar directamente a como digo yo, sincronizar con el comensal, ¿no? Sí, otra de las cosas que les quería mostrar, ¿no? Y que ha funcionado también muy bien, son productos que combinen las dos cosas, ¿no? Nosotros en España tenemos un turronero que se llama Rafa Gorracetegui, y él hizo este turrón
y su reclamo publicitario como más importante es que estaba hecho con leche de oveja lacta. Teniendo a José Luis aquí, yo quiero que nos cuente por qué se puede usar como reclamo publicitario algo que esté hecho con leche de oveja lacta. Porque la oveja lacha es un poco la seña de identidad de los quesos de Idiazábal del País Vasco. Son quesos con denominación de origen, que además la oveja lacha, a diferencia de otras ovejas que suelen ser animales que viven en el pasto, en el llano, la oveja lacha vive más en el monte y tiene unas características muy peculiares porque le da un toque muy personal al queso. Un queso de oveja lacha siempre tiene un punto de acidez que, por ejemplo, un queso manchego no lo va a tener. Y luego también, al ser leches con un alto contenido graso y sobre todo de pasto, pues la mayoría son de pasto, esas notas también decimos herbáceas, florales, también están presentes en la leche y en el queso. De hecho, los mejores quesos suelen ser desde ahora, desde mayo hasta junio, julio, y luego están también dentro de lo que llaman los quesos de montaña, porque a partir de junio, julio, hay lo que se llama en el País Vasco la transtermitancia, que es... las ovejas van a sitios a lo mejor que recorren 5 o 10 kilómetros en las zonas altas y ahí pasan todo el verano. Entonces, claro, la hierba, la vegetación es lo mismo que los quesos de Alpás de Suiza o de los Alpes, ¿no? Le imprimen un carácter totalmente diferente al queso. Bueno, José Luis se tiene que ir, pero yo antes le quería mostrar solamente una cosita más, que es esto, que es un queso hecho con nibs de cacao. Esto es una tendencia, lo hicieron los holandeses, digamos, los que están haciendo chocolates pueden generar nibs y compartirlo con la industria quesera local y así de alguna manera crean ya un producto final que incluya los dos temas. No sé si quieren una última pregunta, ¿alguien quiere hacer una última pregunta? Yo tengo una pregunta breve, Helen, yo tengo una pregunta breve para José Luis. Sí. ¿Con qué vino combinaría este maridaje de quesos con estos chocolates? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué sugieres? A mí ahora, por ejemplo, con el chocolate tuyo y con el Sabel me vendría un Pedro Ximénez, que es un vino de uva pacificada, que tiene una fermentación natural y tiene unas notas de higos pasos, de chocolate, y es decir, muy untuoso en boca y sobre todo deja un sabor... quita, como digo yo, la agresividad del queso y te deja esa nota untuosa. Y evidentemente con el chocolate y la fruta tuya, yo diría que ahí es un trimaridaje perfecto. Bueno, última pregunta, chicos, que José Luis se tiene que ir. A ver, última pregunta. A ver, Nuria, ¿te animas a comentar algo? O Isabel, o Albert, ¿se animan a comentar algo? ¿Puedo? La cabra malagueña, el queso de cabra malagueña. Ajá. ¿Con qué maridamos? ¿Con qué chocolate? Bien, bueno, creo que Málaga tiene unos grandes quesos frescos. Los quesos frescos de cabra no tienen nada que ver con los quesos tipo Burgos que aparecen en el mercado, que por eso son bajos en colesterol y en grasa, porque el 75% es agua. Lo que pasa es que a veces es un agua demasiado cara. Y efectivamente, tú pruebas un queso fresco que aparentemente tiene poco sabor, un queso fresco de Málaga, de cabra, el sabor que tiene. Si a eso le añadimos, mira, pues por ejemplo, un poquito de aceite de oliva de la zona, de aceituna loreña, y también, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, los quesos de cabra, es que con el chocolate igual. También combina muy bien porque son productos bastante neutros, porque los quesos de cabra son dulces, lechosos, nos recuerdan a frutos secos, y la leche de cabra hoy en día es una leche limpia, no tiene nada que ver con las leches de hace 30 años que sabían mucho, ¿no? Ahora son totalmente diferentes. Y luego están los grandes quesos curados de Málaga, porque esos quesos también se dejan madurar durante mucho tiempo, y sobre todo por la cabra malagueña, que es una raza autóctona que está tipificada en el Ministerio de Agricultura también como una raza autóctona. Y sí que es verdad que se está haciendo una gran labor, lo mismo con el chivo lechal también, en la zona de Málaga. Nosotros hicimos el año pasado en Marbella la primera feria del queso artesano, y ahí los quesos de Málaga tuvieron con Paco García, el del restaurante, y tuvieron bastante protagonismo. Y yo creo que están llamados un poco también, sobre todo, a ser los grandes quesos de cabra de España. Bueno, chicos, ahora sí vamos a terminar. Gracias. Todas las preguntas que les queden por ahí en el tintero nos las pueden enviar, porque el lunes le vamos a mandar un material adicional a todo esto que estamos viendo, con tips, con sugerencias. Obviamente echar mano del producto local es como lo ideal,
porque les da muchísimo juego, yo sé, y porque culturalmente va a ser como más sencillo. Yo recuerdo que en Colombia se toma el chocolate caliente con pedazos de queso dentro, ¿no? Y era como normal, ¿no? Porque, claro, el queso va derritiendo, el chocolate caliente va derritiendo poco a poco el queso blando, porque en América Latina son famosos, son los quesos blandos, sencillos, sin mucho matiz, y va generando un alimento un poquito más complejo. Entonces, siempre el maridaje cultural, ¿no? Seguramente va a llevar la delantera. Bueno, muchísimas gracias a José Luis por quedarse casi 2 horas hablando con nosotros de quesos más que de chocolate, porque de chocolate ya sabéis todo. Y he aprendido mucho, Uf, madre mía, he aprendido mucho. Cada vez me enamora más el chocolate, sí es verdad. Bueno, y vamos a invitar a José Luis y a todos vosotros. Ajá, Nuria, cuéntame. Muchas gracias a los dos, me ha encantado y muy interesante toda la explicación sobre quesos. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a José Luis y a todos los que están aquí, porque el próximo Choco Talk va a ser sobre un tema bien interesante, que es el chocolate y el cannabis. Así, ahí se los dejo. Eso sí es súper diferente. Yo no creo que podamos hacer catas de chocolate y cannabis pronto, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces, el cannabis ha sido introducido ya en el chocolate hace tiempo, entonces me gustaría hablarlo con los creadores. Vamos a tener a 2 creadores de chocolate y cannabis. Muchísimas gracias, José Luis. Todas vuestras preguntas nos las pueden enviar. Y nada, muchas gracias por acompañarme y por animarnos. Así que, bueno, adiós, chicos. Gracias. Gracias, Helen. Chao. Chao, gracias.